Bueno, vamos a empezar con la segunda clase y vamos a hablar de la potencia. Pero antes, un pequeño resumen. En la clase anterior aprendimos los tres elementos básicos: el voltaje, la corriente y la resistencia. Estudiamos la ley de Ohm para entender cómo fluye la electricidad en un circuito. Introdujimos los conceptos de circuito cerrado y carga, la tensión, que se mide en voltios y es la fuerza electromotriz, la corriente, que se mide en amperios, y la resistencia, que se mide en ohmios. El objetivo de esta segunda clase va a ser comprender el concepto de potencia eléctrica en un sistema monofásico, diferenciar entre potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. Hablaremos también del factor de potencia y conoceremos las unidades de medida y su aplicación en situaciones reales. En la clase anterior aprendimos qué es la corriente, el voltaje y la resistencia. Pero, ¿qué sucede cuando un aparato eléctrico comienza a funcionar? ¿Cómo medimos ese trabajo que realiza? Hoy entra en escena un nuevo protagonista: la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción de corriente eléctrica que se transfiere a un circuito eléctrico por unidad de tiempo. En el sistema internacional, la unidad de potencia se expresa en vatios. No sé si ha quedado claro, pero nos vamos a quedar en que la potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que se consume o se transforma en un trabajo útil por unidad de tiempo. Su fórmula en un circuito monofásico sería igual a P de potencia por V, tensión, por I, corriente, por el coseno de phi. Esto es, por el factor de potencia. El factor de potencia relaciona entre potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Luego explicaremos esto de potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Pero antes un pequeño ejemplo para aplicar la fórmula de la potencia. Si conectamos un foco a una tensión de 230 voltios que consume 0,5 amperios y asumimos un factor de potencia igual a la unidad, entonces tenemos que la potencia es igual a los 230 voltios por 0,5 amperios igual a 115 vatios. Ese es el trabajo útil que se está realizando. En este caso, transformar la corriente eléctrica en luz y calor. Aquí podemos ver representando el triángulo de las potencias. En el cateto adyacente, en el cateto contiguo, vemos representado la potencia activa. En el cateto opuesto, la potencia reactiva. Y en la hipotenusa, la potencia aparente. La potencia activa es la potencia útil, la que realmente utilizamos. La potencia reactiva es una potencia que se crea por un desfase entre la corriente, la tensión. Y la potencia aparente es la suma de las dos potencias, de la potencia activa y de la potencia reactiva. Aquí podemos ver las fórmulas que representa cada potencia. La potencia aparente, representada con una S, es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado.
Y esto sería la representación gráfica de las tres potencias. Ahora vamos a explicar más en detalle qué es cada potencia. Si la resistencia que está conectada al circuito es puramente óhmica, es decir, que no tiene ningún componente inductivo ni capacitivo, no existe ningún desfase. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo la onda del voltaje en azul coincide con la corriente, que es de color rojo. El punto cero coincide en las dos líneas y en la cresta, en el punto más alto, también. Aquí podemos deducir que se aprovecha el 100% de la potencia. Es decir, no hay potencia reactiva. Todo es potencia útil. Sin embargo, aquí podemos apreciar que sí que existe un desfase de 30 grados. Como podemos ver, las crestas de cada onda no coinciden. Esto es debido a la existencia de corrientes inductivas o capacitivas. Aquí en esta imagen vemos a un hombre caminando en llano. Esto sería una representación de la resistencia pura. El trabajo útil sería pues caminar, por ejemplo, 1000 metros. Aquí en esta imagen vemos que la resistencia puede ser inductiva o capacitiva. Esto hace que ese trabajo útil, ese caminar 1000 metros, se convierta en algo más pesado, que cueste más. Como podemos ver en esta imagen, aunque los dos tengan que caminar 1000 metros, siempre va a haber una pérdida de energía o un sobreesfuerzo en la imagen de la derecha. Volviendo al triángulo de las potencias, el ángulo phi es lo que nos marcará ese ángulo, esa resistencia, si es pura o es una impedancia, es decir, tiene un componente capacitivo o inductivo. El coseno de phi es una cifra que va entre 0 y 1 y lo ideal es que esté lo más cerca a 1. Una resistencia puramente óhmica, el coseno de phi es igual a 1. Vamos a ver si somos capaces de explicarlo de otra manera. Aquí en esta imagen podemos ver un vaso con forma de bombilla llena de cerveza. La cerveza sería la potencia útil, lo que nos bebemos. La espuma sería la potencia reactiva, porque no nos sirve para nada, no nos la bebemos. Y la potencia aparente sería el total de la suma tanto de la cerveza como de la espuma. Dicho de otra manera, tú pagas un vaso entero de cerveza, pero solamente te bebes lo que es la cerveza, no la espuma. Pagas la espuma, pero no te la bebes. Pues eso ocurre con la potencia reactiva. Tú la pagas, pero no la aprovechas. Lo mismo ocurre con una bolsa de chips. Cuando la abres, está llena de aire.